Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto académico que corresponde a la recepción de académicos correspondientes. Insisto una vez más, como el público varía en función de quién entra en la academia, diré que el acto de ingreso de miembros para la academia, tanto si son académicos numerarios como si son académicos correspondientes, es uno de los días alegres para la academia, porque se supone que todo aquel que viene a él viene con la ilusión de trabajar para la academia y se siente a gusto dentro de la estructura de la academia. Por eso hoy es un día importante, además de que haya personas muy conocidas por todos nosotros en el ambiente de lo que van a hacer. Por ello, sin más dilación, doy paso al secretario general para que lea el acta del pleno ordinario en el que fueron elegidos académicos correspondientes electos. Tiene la palabra, señor secretario. Con la venia del señor presidente, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, reunida en pleno ordinario celebrado el 3 de diciembre de 2024, estudiando las propuestas recibidas y tras las oportunas votaciones, acordó nombrar académicos correspondientes electos a los doctores don Antonio Manuel Pupo Moreno, presentado por los doctores Sabaté Díaz, Martínez Alcalá y Borrego López, y el doctor don Rafael Gómez García, representado por los doctores Martínez Manzanares, Muniain Escurra y Ortega Calvo, los cuales tomarán posesión de esta distinción en el día de hoy, de lo cual como secretario general doy fe, firmado Federico Argüelles. Doy la palabra a don Felipe Martínez Alcalá, que es firmante de la propuesta del nuevo académico correspondiente, doctor don Antonio Manuel Pupo Moreno, para que realice la presentación del mismo. Tiene la palabra. Con la venia del señor presidente, excelentísimo señor presidente, ilustrísimos académicos de número, académicos correspondientes, queridos amigos, familia del doctor Pupo, señoras y señores. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento por disponer del honor de presentar al doctor Antonio Manuel Pupo Moreno, tras la propuesta realizada por los ilustrísimos académicos doctores Juan Sabaté Díaz y Salud Borrego López, como ya se ha comentado. Antonio nació en Málaga en enero del 57, pero desde muy pequeño se trasladó a Sevilla, donde creció y estudió en el Colegio de los Salesianos de la Trinidad. Es un buen amigo con quien compartí muchos momentos en la Clínica Santa Isabel de Sevilla, donde trabajamos juntos en la atención a pacientes con abdomen agudo, sangrantes, pancreatitis aguda, entre otros. Está casado con la doctora Amo Fernández, una destacada cardióloga, y es padre de 2 hijas, una farmacéutica y una periodista que actualmente reside en Londres. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, especialista en Medicina Intensiva desde 1995 y doctor en Medicina y Cirugía con sobresaliente cum laude por la misma universidad en ese mismo año. Ha dirigido varias tesis doctorales en áreas como fracaso renal agudo, hipertrofia ventricular y perfiles de hemostasia en pacientes con carcinomatosis peritoneal. Ha realizado estancias formativas en Estados Unidos, en el Hospital Universitario de Nuevo México y en el Centro Médico Lovelands de Albuquerque, hospital este último especialmente prestigiado en cuidados intensivos. Vivió el nacimiento de las UVI móviles y la creación del SAMU. De hecho, como anécdota, él mismo refiere que debido a las horas que pasaba volando en helicóptero, su primera publicación fue sobre el transporte aéreo de pacientes críticos. El doctor Antonio Pupo es una persona generosa, perspicaz y amable que se convirtió en un gran médico intensivista con destacado perfil humanista y a la vez conocedor, experto de las nuevas tecnologías, especialmente todo lo relacionado con el soporte instrumental de cuidados intensivos y la inteligencia artificial. De hecho, su discurso de entrada como académico correspondiente lo ha titulado "De la medicina científica a la medicina artificial, la visión de un intensivista". La medicina moderna, estoy convencido que en parte por la masificación, se ha vuelto deshumanizada, con médicos sobrecargados de tareas administrativas y pacientes insatisfechos. Los médicos pasan más tiempo con los ordenadores que con pacientes, y estos sienten que no se les mira, no se les escucha ni se les dedica tiempo suficiente, mientras se observa un alto índice de agotamiento de los profesionales médicos.
La inteligencia artificial es un nuevo instrumento de apoyo que puede ayudarnos a diagnosticar enfermedades con precisión, a personalizar tratamientos y anticipar riesgos, además de poder analizar grandes volúmenes de datos e imágenes médicas, habiéndose ya demostrado su gran eficacia no solo en dermatología, genética o radiología, sino también en gastroenterología y cardiología, entre otras. La inteligencia artificial no viene a reemplazar médicos. Un médico que puede ser sustituido por la inteligencia artificial, como ya se ha dicho en varias ocasiones, debe ser sustituido, sino que debe suponer una gran herramienta para liberar tiempo con el ordenador y mejorar decisiones clínicas y así permitir recuperar la relación empática y el contacto entre el médico y el paciente, no solo aconsejables, sino que se ha demostrado imprescindibles para el adecuado ejercicio de una buena medicina. La medicina actual, con la ayuda de la inteligencia artificial, supone un instrumento ideal para devolver el alma a la medicina. Una nueva tecnología que debe emplearse no solo para deshumanizar, sino para rehumanizar la atención médica. La inteligencia artificial no sustituye al médico, sino que le da herramientas para volver a conectar con el paciente. El doctor Pupo tiene un compromiso notable con la investigación, la docencia y la comunidad. Ha desarrollado una amplia actividad investigadora centrada en estrategias de transfusión de pacientes con sepsis grave y shock séptico, así como en la influencia de estas en la liberación de citoquinas alveolares en pacientes con síndromes de distrés respiratorio agudo. También ha trabajado en el desarrollo de dispositivos no invasivos para la medición de glucemia capilar, entre otros proyectos. Además, ha participado en numerosos ensayos clínicos multicéntricos financiados por instituciones europeas. Desde el año 2000 ha sido tutor clínico en la Facultad de Medicina y profesor en el Instituto de Emergencias y Seguridad Social de Andalucía. Ha publicado más de 20 artículos, la mitad de ellos en revistas internacionales, sobre cuidados intensivos, COVID-19, espectroscopia y genética en enfermedades cardiovasculares, además de haber escrito numerosos capítulos en libros especializados en medicina intensiva y en urgencia. En la actualidad, continúa desempeñando su labor asistencial docente e investigadora como facultativo especialista de cuidados intensivos en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Ha sido galardonado con el Premio de la Sociedad de Medicina Intensiva, así como por proyectos innovadores en psiquiatría y salud mental y en trabajos relacionados con Big Data e inteligencia artificial en 2024. Es miembro activo de varias sociedades científicas, como la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias y la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva. Pero su compromiso no se limita a la medicina. Es miembro del excelentísimo Ateneo de Sevilla, donde ha impartido numerosas conferencias. Además, promueve proyectos solidarios como la prevención del suicidio en colaboración con el Rotary Club de Sevilla y participa en iniciativas sociales como el Proyecto Alimentario Esperanza en colaboración con la Asociación Red Madre. También colabora con el Patronato ADEPA, dedicado a la defensa del patrimonio cultural sevillano, y forma parte de la directiva del Liceo de Triana. Es hermano de los Caballeros de los Santos Inocentes y de la Cofradía de las Penas de la Iglesia de San Vicente, donde también coincidimos. En su tiempo libre disfruta del golf, la equitación y el fútbol. Y aunque es bético, compartimos una profunda afinidad por el Camino de Santiago, que ha recorrido en más de 10 ocasiones desde distintos puntos de partida. De hecho, hace apenas unos días completó el camino inglés desde Ferrol. Hoy, Antonio, inicias otro camino igualmente exigente, el de tu incorporación a esta institución, cuya misión es el fomento de la salud, la exposición de investigaciones científicas y la colaboración con universidades y otras instituciones sobre asuntos médicos y salud pública, que precisa compromiso, dedicación y excelencia para contribuir al bien común de nuestra sanidad. Buen camino, Antonio, que esta nueva etapa sea tan enriquecedora como las que ya has recorrido. Muchas gracias. Cedo ahora la palabra al académico correspondiente electo, don Antonio Manuel Pupo Moreno, para que presente su discurso
titulado De la medicina científica a la inteligencia artificial. Visión de un médico intensivista. Doctor Pupo tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Martínez Alcalá, por sus amables palabras. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, doctor don Carlos Infante Alcón. Excelentísimos e ilustrísimos académicos de número y correspondientes, dignísimas autoridades y profesores, compañeros, familias, amigas y amigos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento para todas las personas que han hecho posible este momento. Un privilegio que acojo con enorme satisfacción personal y a la vez con un sincero y firme compromiso. Agradecer igualmente a todos aquellos que me enseñaron no solo a saber y a saber hacer, sino también a saber ser, muchos de ellos aquí presentes. A mis compañeros del Hospital Universitario Virgen del Rocío y especialmente a los miembros de la Unidad de Cuidados Intensivos, sin los que no habría sido posible mi crecimiento personal ni profesional. A mi mujer, la doctora Amo Fernández, de la que he aprendido como persona, compañera, médico y cardiólogo, y a mis hijas, a las que tantas horas robaron mis guardias. Hace ya más de 50 años me dirigí a unos grandes almacenes a comprar una bata blanca. Era aceptado en la Facultad de Medicina para iniciar los estudios. Sin dificultad y total nitidez, recuerdo mi ingenuo y firme propósito de dedicarme a estudiar las claves de la vida y la enfermedad. Por aquellos tiempos, el ejercicio de la medicina otorgaba un aceptable prestigio social y una cierta comodidad económica, nada que ver con las circunstancias actuales. Muchas cosas han cambiado desde aquel momento. La humanidad ha experimentado una evolución cultural sin precedente en los últimos tiempos. Desde la invención de la agricultura hasta la revolución industrial y la era digital, nuestra capacidad para modificar el entorno y crear nuevas formas de vida ha crecido exponencialmente. Sin embargo, este proceso cultural no ha ido acompañado de una adaptación biológica equivalente y la consecuencia es la aparición de una brecha entre la evolución biológica y cultural. Sin duda, la razón de la aparición de nuevas enfermedades a las que debe enfrentarse la medicina. No ha sido fácil pasar desde el empirismo y la superstición hasta la medicina científica. Tras muchos siglos de concesión hipocrática de la enfermedad, es durante el siglo XVIII cuando nace la medicina como ciencia. La ciencia se inicia con la teoría celular de Virchow, convirtiendo la célula en el centro no solo de la función, sino de la enfermedad. Ya en el año 400 a.C., Tucídides establece la posible corrosión del aire por elementos no visibles como responsables del contagio y la enfermedad. Sin embargo, la teoría infecciosa tiene sus bases en las contribuciones de Koch y Louis Pasteur. A estos hallazgos le sigue la necesidad de establecer como objetivo central el tratamiento y la eliminación del patógeno. Esto fue lo que persiguieron Ehrlich con sus balas mágicas, el Salvarsan, un derivado del arsénico para el tratamiento de la sífilis que significó el inicio de la quimioterapia, Dogma con su sulfonamida y el destacado Fleming con la penicilina. Los egipcios, y vuelven las casualidades, curaban la fiebre con el moho del pan. Este hallazgo permitió a Fleming conocer que la causa de la lisis de algunas cepas de estafilococo eran contaminadas por un hongo que bautizó como Penicillium notatum y que dio origen a una sustancia antibiótica que llamó penicilina. A esto le sigue el descubrimiento de la fagocitosis por McIntosh y la demostración por Emil von Behring de la producción de anticuerpos. Desde sus orígenes, la cirugía estuvo limitada en su desarrollo por tres grandes obstáculos: la hemorragia, la infección y el dolor. El control de la hemorragia encontró una solución en Ambroise Paré, médico militar quien describe el beneficio de la ligadura de los vasos sanguíneos en lugar de la cauterización en las amputaciones.
La infección mejoró con la aparición de los antibióticos. En 1799, y vuelven las casualidades, era frecuente el uso de óxido nitroso como gas de la risa, pero su uso era incómodo y dio paso a un nuevo agente, el éter. Su uso en cirugía se debe al dentista William Morse en la afamada primera operación quirúrgica realizada con anestesia general el 16 de octubre de 1846 en el quirófano del Massachusetts General Hospital, conocido como la bóveda del éter. Para un intensivista, la contribución de Claude Bernard es fundamental al haber conseguido otorgar realidad experimental a conceptos acuñados por la vieja concepción griega de la medicina. Sus ideas sobre el equilibrio interno y la homeostasia, cuestiones que trascendieron de la fisiología y la medicina, hoy se usan ampliamente en muchas otras disciplinas, desde la economía hasta la inteligencia artificial. Su aportación puede resumirse en una endiatri de 3 elementos perfectamente interconectados: observar, experimentar y razonar. La observación muestra los hechos, la experimentación instruye sobre ellos y el razonamiento extrae conclusiones que facilitan los avances médicos. El siglo XX supone una aceleración sin precedentes en la investigación y la innovación en medicina. La creación del laboratorio clínico, el descubrimiento de los rayos X y la endoscopia, la genética y la biología molecular, el desarrollo de la quimioterapia y la inmunoterapia son algunos ejemplos. A ello debo añadir el creciente interés por las causas de la enfermedad aguda y su tratamiento. El endotelio comienza a tener protagonismo hasta llegar a convertirse en lo que para mí personalmente es el órgano fundamental del intensivismo. Los primeros indicios de lo que posteriormente han llegado a ser las unidades de cuidados intensivos aparecieron en los años 30 en Alemania, pero son las epidemias de la poliomielitis en los años 1947 a 1952 las que encontraron una razón eficaz para concentrar los pacientes con parálisis respiratorias en unidades llamadas de respiración artificial. Y esto fue gracias a la invención del pulmón de acero, inventado por Philipp Drinker y Louis Agassiz Chow. El desarrollo del pulmotor ofreció la revelación de una nueva tecnología para insuflar aire fresco y oxígeno en los pulmones. Su pulmotor creaba de forma alternativa presión positiva y negativa en las vías aéreas y funcionaba con oxígeno a presión. Sin embargo, desde el inicio de esta primera solución hasta lo que hoy conocemos como ventilación mecánica, ha requerido de un amplio recorrido donde la ingeniería ha necesitado de la medicina y la medicina de la ingeniería. Tras la ventilación mecánica, el soporte renal en condiciones de inestabilidad hemodinámica constituye un nuevo reto en la medicina intensiva. Las terapias de reemplazo renal continuo nacen en 1977 de la mano del profesor Kramer, que muestra la eficacia de la hemofiltración arteriovenosa continua en la eliminación de líquidos en pacientes resistentes a los diuréticos. A partir de aquí, esta técnica ha pasado a ser una alternativa a las técnicas dialíticas convencionales en el paciente crítico, con un progresivo desarrollo donde la técnica arteriovenosa se ha sustituido por la venovenosa con el apoyo de bombas peristálticas y modificada aspectos como la hemodiafiltración y la anticoagulación con citrato. Nunca antes la medicina intensiva se ha enfrentado a un reto de tales dimensiones como el que ha supuesto la epidemia mundial por la infección del COVID-19. Observar, experimentar y razonar nos ha permitido establecer nuevos conceptos sobre esta forma de insuficiencia respiratoria hipoxémica y algunas de sus formas de tratamiento. La necesidad de ir más allá, de garantizar el aporte de oxígeno a las células, ha sido el escenario que ha permitido la implantación de un nuevo elemento en la atención del paciente crítico. La oxigenación a través de membranas extracorpóreas no solo permitió salvar la vida de muchos de estos pacientes, sino que tras la experimentación y el razonamiento ha venido a instalarse en nuestras unidades como una herramienta fundamental en el manejo de pacientes
en ciertas situaciones críticas. El paciente crítico ofrece alteraciones fisiopatológicas que deben de ser observadas y atendidas. La unidad de cuidados intensivos genera, por tanto, un amplio volumen de información continuamente del paciente para que los médicos puedan decidir sobre las intervenciones inmediatas. La práctica y las guías actuales se basan en gran medida en diversos tipos de datos generados por tecnologías médicas avanzadas. Sin embargo, los cuadros clínicos que estos datos presentan a menudo se enmarcan en los métodos utilizados de forma clásica para medir la fisiología de los pacientes. En el siglo XX, los físicos se encontraron con un problema similar. El proceso de medición de estados cuánticos parecía afectar los resultados clásicos observados. Este hallazgo generó un cambio de paradigma. Lo que observamos no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionamiento y observación. La mayor sofisticación de la tecnología médica y la facilidad para medir signos clínicos con alta frecuencia han resultado posiblemente de una dependencia y confianza excesiva en los resultados. Los estudiantes y residentes jóvenes ya no aprenden los principios físicos que subyacen a los procesos de medición integrados en los dispositivos médicos. Simplemente aprenden a usarlos. El proceso de medición se ha convertido, por lo tanto, en una caja negra donde los equipos clínicos seleccionan las entradas y a veces confían en los resultados con una evaluación limitada de los pasos intermedios. Ser conscientes de los contextos en los que se generan los datos y comprender los riesgos de la recopilación de datos es clave para el desarrollo de modelos predictivos que puedan informar eficazmente sobre la situación del paciente. En medicina, transitar desde la palabra y la experiencia de los sabios especialistas transmitidas por generaciones hasta la medicina basada en la evidencia generó una importante resistencia. Hoy hablar de inteligencia artificial y aprendizaje automático en salud resulta aún disruptivo y al ser un campo de conocimiento no bien comprendido, nos produce no solo dudas, sino desconfianzas. Hace más de 2000 años Hipócrates sostenía, es más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene una persona. En estos años he sido testigo de cómo el pronóstico de los pacientes críticos ha mejorado significativamente. Sin embargo, la práctica convencional de los cuidados intensivos aún tiene limitaciones para comprender la complejidad, manejar la heterogeneidad individual, anticipar el deterioro y brindar estrategias de tratamiento temprano antes de las descompensaciones. Son necesarias herramientas que mejoren el procesamiento de toda la información que los dispositivos nos facilitan y a la vez apostar por la interoperabilidad y trazabilidad hasta conseguir una dimensión más tecnológica del paciente crítico. La medicina actual requiere precisión y personalización, sin dudas imprescindible para garantizar su sostenibilidad. No hay duda de los grandes avances que la medicina ha ofrecido a la sociedad. Claro ejemplo es el aumento de la esperanza de vida, pero como ya dijo Sir William Osler, la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. La incertidumbre continúa siendo la base fundamental sobre la cual gira una parte muy importante de la investigación. Continuamos teniendo incertidumbre respecto a cómo clasificar a los pacientes, por qué se contraen las enfermedades, qué tratamiento es el más correcto y cómo será su recuperación. La llegada de la inteligencia artificial a la medicina ha generado un nuevo cambio de paradigma, aún sin el conocimiento cierto de su dimensión. El concepto de inteligencia artificial consiste en permitir que los ordenadores encuentren patrones en un entorno de datos complejos, multidimensionales y multidominio, con el requisito de que dichos patrones no puedan ser reconocidos de otra manera. Hasta ahora, esto solo podía llevarse a cabo en campos muy limitados. Sin embargo, con el crecimiento exponencial de la potencia computacional y la portabilidad,
El poder de la inteligencia artificial se ha vuelto disponible en muchos campos de la medicina, incluido la medicina de cuidados intensivos. La utilización de nuevas herramientas tecnológicas que nos permitan en el paciente crítico encontrar la causa del deterioro clínico a partir de una lista exhaustiva de diagnósticos diferenciales es un desafío, debido a la característica insidiosa de la progresión temprana de la enfermedad o a la presencia de condiciones coexistentes que enmascaran el problema principal. Por ejemplo, se puede asumir que unos infiltrados pulmonares representan un exceso de líquido en el alveolo, edema pulmonar, cardiogénico, derrame pleural, líquido paraneumónico, infección o incluso un acúmulo de sangre como resultado de un traumatismo. Sin el contexto clínico y pruebas adicionales, el manejo podría retrasarse. La inteligencia artificial puede ayudar a obtener un diagnóstico más preciso, dada su capacidad de procesar texto e imagen, utilizando un modelo de aprendizaje automático y aprendizaje semisupervisado. La detección de enfermedades y la predicción de su evolución es uno de los santos griales de la medicina intensiva. La enfermedad crítica es un proceso continuo, frecuentemente tiempo dependiente, y de ahí que la inestabilidad de la condición clínica pueda tomar varios caminos, incluso antes de su ingreso en UCI. Una de nuestras grandes luchas en cuidados intensivos supone tratar con la dificultad respiratoria y la hipoxia. En los primeros meses de la pandemia se utilizaron modelos de inteligencia artificial para predecir la progresión del COVID-19, utilizando imagen y variables tanto clínicas como biológicas. La incorporación de nuevos conceptos matemáticos y la capacidad aumentada de computación permitieron predecir la evolución de los pacientes y generar fenotipos. En estos momentos donde la accesibilidad a la sanidad se ha convertido en un gran problema, la utilidad de la inteligencia artificial podría ser de enorme beneficio, convirtiéndose en una solución y posibilitando la ayuda en la toma de decisiones en entornos clínicos de difícil acceso, áreas remotas donde no hay médicos disponibles y no es posible transferir al paciente, o entornos con recursos escasos donde las opciones de tratamiento son limitadas, así como para el transporte de pacientes críticos de alta complejidad. El uso del dato va a jugar un papel importante, permitiendo la ayuda al diagnóstico y al tratamiento temprano. Pero también será una carrera de obstáculos que no debe pasarse por alto. Big Data trajo la necesidad del control del dato. Inteligencia artificial regenerativa exige el control del conocimiento. Muchos modelos de inteligencia artificial utilizan capas complejas de nodos que permiten que las características de los datos de entrada sean magnificadas para revelar patrones ocultos. En el entorno clínico, esto puede crear una fuerte resistencia a la aceptación de los modelos de inteligencia artificial en la práctica diaria, ya que los médicos temen realizar intervenciones innecesarias o cambiar una estrategia de tratamiento sin evidencia científica que lo respalde y que viole la primera regla de la atención al paciente, primum non nocere. Para establecer un sistema de inteligencia artificial valioso en el entorno de la vida real, el modelo debe ser capaz de proporcionar información importante de manera oportuna. El tiempo de respuesta debe ser extremadamente corto y estar equipado con una plataforma de procesamiento de datos muy rápida y amigable que genere cuadro de mando. Un aspecto de enorme preocupación para toda la comunidad lo constituye el desarrollo técnico de lo que significará el uso de la inteligencia artificial, no solo en el paciente crítico, sino en sentido general. El primer problema es la privacidad del intercambio de datos. La innovación en la ciencia de datos nos permite recopilar y manipular datos para encontrar patrones ocultos durante el cual la fuga de datos colaterales podría plantear amenazas, especialmente en su procesamiento y en los pasos de validación externa hacia la generalización. La anonimización y la computación paralela distributiva podrían proporcionar algunas soluciones, incluido el aprendizaje federado, impidiendo la fuga de datos y favoreciendo acelerar el proceso de validación multicéntrico. Usar los libros dentro de la biblioteca sin salir de ella.
Al igual que en el terreno de la investigación clásica, las soluciones de la inteligencia artificial necesitan validación desde muchos ángulos diferentes. La validación externa, que utiliza datos de entrada de otros entornos, es una de las formas más comunes de generalizar un modelo. El Grupo de Trabajo sobre Ciencia de Datos de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos ha publicado el proceso para crear una base de datos a gran escala, a partir de bases de datos de origen. El Ministerio Español de Sanidad ha dado los primeros pasos para la creación de un recopilatorio de datos de todos los pacientes críticos, lo que además permitirá la estandarización de los datos incluso de mayor granularidad, como son los datos en forma de onda. Curiosamente, la comunidad autónoma con mayor riqueza de datos, la andaluza, no ha decidido adherirse a tal proyecto en estos momentos. Con todo lo expuesto, podemos afirmar que el rápido desarrollo de la bioinformática y la biotecnología han vigorizado la investigación en muchos campos, incluida la medicina. Los modelos de inteligencia artificial proporcionan soluciones útiles en la detección, fenotipado y predicción de enfermedades que podrían alterar su curso, permitiendo desarrollar estrategias personalizadas y de precisión de tratamiento. La implantación exitosa de la inteligencia artificial en la práctica clínica requiere de esfuerzos de investigación colaborativa multidisciplinaria. Las administraciones tienen la responsabilidad de tender puentes y facilitar su desarrollo y seguridad. Como médico de la sanidad pública, soy consciente de los problemas que sufre. A su vez, estoy convencido que la inteligencia artificial puede llegar a convertirse en una herramienta de máxima utilidad en su sostenibilidad. Confío ampliamente en que los médicos y la sociedad en general sabrá dar utilidad a la inteligencia artificial como herramienta y no permitirá que renunciemos a lo más racional del ser humano, la reflexión. Muchas gracias. Ruego al doctor don Carlos Martínez Manzanares, que firma la propuesta del nuevo académico correspondiente, don Rafael Gómez García, a realizar la presentación del mismo. Tiene la palabra doctor Martínez Manzanares. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos e ilustrísimos académicos de número y correspondientes, familia del doctor Rafael Gómez, señoras y señores. La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla recibe hoy al académico correspondiente, electo don Rafael Gómez García. Nació en Alcalá de Guadaira en el año 1970. Está casado con doña Teresa Ruiz Merino, profesora de idiomas con la que tiene 2 hijos. Rafael, que ha terminado la licenciatura y que comenzará a preparar el MIR, y Juan, que es estudiante de magisterio. De su currículum vitae me voy a limitar solamente a los aspectos específicamente humanísticos de su actividad profesional, que él mismo evidencia en el tema elegido para su discurso, titulado Los pilares de la medicina humanitaria, la competencia, la compasión y la contemplación. La formación académica comienza con la licenciatura en la Facultad de Medicina de Sevilla en el año 1994. Hizo la especialidad MIR en el curso 97 a 2001 en la única unidad de geriatría que ha existido en Andalucía y la cual, pues, con bastantes dificultades, pude mantener durante 20 años. Es doctor en medicina por la Universidad de Málaga en diciembre del 2015, con una tesis titulada Validación de la clasificación de la complejidad del proceso asistencial integrado de cuidados paliativos andaluz, calificada como sobresaliente cum laude.
Tiene un máster de Dirección Médica y Gestión Clínica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tiene un experto en formación avanzada en cuidados paliativos por la Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Y ha adquirido una formación avanzada en deontología y ética médica. De su actividad profesional, pues ha pasado por distintos hospitales, estuvo trabajando en SAR Coavite en Sevilla y fue director médico de una residencia Virgen de las Nieves en Málaga. Y actualmente es el responsable asistencial de la Fundación CUDECA, que es la que tiene mayor desarrollo y modelo en cuidados paliativos de Andalucía. En cuanto a actividad docente, pues reparte en la Universidad de Sevilla, dio clases y prácticas conmigo en geriatría y en patología general. Y en la Universidad de Málaga es coordinador docente de posgrado en cuidados paliativos y deontología médica. Ha participado en 4 ocasiones en actos de esta Real Academia sobre ética médica, cuidados paliativos, estudio sociosanitario de los problemas de los mayores, tema de cuidar a los mayores como quieren y como deben de ser cuidados, y humanizar el ejercicio médico con los valores de los mayores debe de ser un objetivo profesional. A destacar, por la relación con su discurso, las publicaciones adecuando la atención hospitalaria de la enfermedad crónica avanzada, la casa en el hospital. También tiene en el libro de ponencias que nosotros editamos aquí en la Academia del Estudio Sociosanitario algunas de las ponencias. En cuanto a líneas de investigación, es cuidados paliativos y hay un grupo que es el CA15 sobre cronicidad, envejecimiento y salud en poblaciones vulnerables del área de neurociencias del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. Pertenece a varias sociedades científicas en las cuales ha desarrollado algunos puestos en la dirección de ellos. La Española y Andaluza de Geriatría y Gerontología, la Española y Andaluza de Cuidados Paliativos, pertenece a la red de los aires acondicionados, le condicionan a uno también la voz, a la Red Nacional de Investigación sobre el Final de la Vida y a la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, y en todas también ha desempeñado cargos en la directiva. Está en el comité editorial y es revisor en la revista Medicina Paliativa. Tiene una patente que se utiliza mucho en la Comunidad Europea, que es instrumento de diagnóstico de la complejidad en cuidados paliativos. Personalmente, y yo le conozco, está considerado como un vir bonus peritus dicentis. Doctor Rafael Gómez García, bienvenido a esta Real Academia, que espera una eficaz contribución a sus actividades. A continuación cedo la palabra al académico correspondiente electo, doctor don Rafael Gómez García, para que presente su discurso que titula Los pilares de la medicina humanitaria, la competencia, la compasión y la contemplación. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, ilustrísimos señores académicos de número, correspondientes, colegas, señoras y señores. En este momento siento una mezcla de emociones que van desde el orgullo, el agradecimiento,
cierto nerviosismo y sobre todo responsabilidad. Gracias a la Real Academia por admitirme. Espero estar a la altura del compromiso y la responsabilidad de ser académico. Especialmente quiero agradecer a los académicos que propusieron mi candidatura, mi maestro Carlos Martínez Manzanares y a los académicos don Miguel Ángel Muniain y don Manuel Ortega Calvo. Estando un día en casa, en familia, mi hijo Rafa, recién licenciado en medicina, nos comentaba que su compañero Manu necesitaba menos horas de estudio que el resto de sus compañeros. La razón era esta. Mi amigo Manu entiende la medicina. Parecía haber un salto cualitativo entre saber y entender la medicina. Esta anécdota me hizo sonreír y también me hizo reflexionar. ¿De qué forma entendemos la medicina? ¿Cuál es la verdad de la medicina? Según la Real Academia Española de la Lengua, el verbo saber significa tener noticia o conocimiento de algo, estar instruido en algo. El verbo entender tiene un matiz algo distinto. Significa tener idea clara de las cosas, saber con perfección algo. Y sobre esta forma de entender la medicina y la verdad a la que se enfrenta es sobre lo que he querido construir este discurso. Del médico que no sabe más que medicina, ten por cierto que ni medicina sabe. Esta frase de don José Letamendi la podemos leer en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de Sevilla. No se me ocurre un lugar más apropiado. El primer pilar del médico es la competencia, el conocimiento de la verdad de la medicina desde la ciencia, desde la cognición, desde la noxis. Mediante este conocimiento descubrimos esa verdad que en griego se llama aletheia, lo que es evidente. Cuando empiezas a estudiar medicina, descubres todo un mundo de conocimientos sorprendentes, deslumbrantes. En los inicios de los estudios de medicina, la biología muestra los increíbles mecanismos de la replicación del ADN, la transcripción del ARN, los complejos mecanismos de la mensajería bioquímica transmembrana. Los conocimientos de la anatomía te retan a preguntas mayores. ¿Cómo ha evolucionado nuestro cuerpo después de tantos miles de años? Esa anatomía que un día nos permitió ponernos de pie y escribir así un capítulo más de la creación de nuestra humanidad. Llega el momento de enfrentarse con la realidad clínica, con el ejercicio práctico de la medicina, el que te llega a contactar con la realidad de la persona enferma. La patología general te va introduciendo en la semiología y aparece el paciente para añadir una dimensión nueva a toda la biología que has conocido antes. Ya no es un sistema anatómico regido por la biomecánica o un sistema fisiológico regido por la biología. Se trata de una persona que se relaciona contigo. Y ese momento es en el que nuestro conocimiento, nuestras certezas, se cuestionan y aparece la incertidumbre. Así es el ejercicio de la medicina, incierto. Enfrentarte a una persona enferma sobre la que hay que responder preguntas difíciles y para responderlas no puedes usar solo la ciencia. Quizás la medicina sea la más científica de las artes y la más artística de las ciencias. El conocimiento en general a veces parece que avanza a base de crisis. Me pareció que durante mi época de la residencia, el movimiento de la medicina basada en la evidencia fue un momento de crisis. En este caso, de crecimiento, porque nos permitía dar respuesta a grandes preguntas para las que habitualmente no encontrábamos respuestas. Creía yo que la medicina basada en la evidencia nació en los últimos años 90 con aquella serie mítica de artículos de la revista Journal of American Medical Association. Sin embargo, con el tiempo descubrí que muchos años antes ya había profesionales como John Wember que empezaban a trabajar sobre la variabilidad y la incertidumbre de los actos médicos. Y aprendes entonces que la historia nos enseña muchas cosas, que las crisis, los movimientos que parecen repentinos, se han ido labrando con el trabajo durante muchos años de muchas personas. Recientemente en el mundo hemos sufrido una pandemia. Esta sí que ha sido una crisis que puso en jaque nuestro conocimiento médico. El COVID no ha sido la primera pandemia que ha sufrido la humanidad, quizás sea la más ampliamente conocida.
Crisis como esta ponen a la medicina frente a los retos a los que se enfrenta la verdad del conocimiento científico. Hizo aflorar la falsedad, los sesgos y también la ignorancia atrevida. Sufrimos las dos posturas extremas frente a la verdad. La credulidad, que acepta cualquier idea como verdad, y el fanatismo, que se aferra a una idea, cualquiera que le haga sentirse seguro en su ignorancia. La prisa nos ha llevado a equivocarnos. Una crisis de la verdad mayor que la pandemia está siendo la del envejecimiento demográfico. Está siendo porque no es una crisis que hayamos superado. Seguimos padeciendo la falta de conocimiento sobre el envejecimiento. Era muy habitual en mis años de especialización en geriatría enfrentarnos a evidencias y recomendaciones que se conocían para una población adulta, distinta a la de las personas mayores. La incertidumbre era máxima en los tiempos del esplendor de la medicina avanzada en la evidencia. Y todavía hoy seguimos con este problema. Después de tantos años de conocimiento aportados por la geriatría, ahora quizás el reto es que seamos capaces de aplicarlos. Con el tiempo, el mayor conocimiento en geriatría ha hecho surgir un movimiento novedoso. Este creo que sí podemos afirmar que es muy propio de la geriatría. Me refiero a los movimientos profesionales que han llamado a la prudencia y a moderar la excesiva medicalización. Entendida esta como el desarrollo de procedimientos sobre el paciente que en ocasiones no se ajustan a la evidencia de una indicación correcta ni a la necesidad del paciente. Me refiero a iniciativas como demasiada medicina, elegir sabiamente o la alianza para una atención sanitaria adecuada. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? En esencia, esta pregunta del poeta Thomas Eliot cuestiona si en nuestra búsqueda por acumular cada vez más información y conocimiento hemos perdido de vista la verdadera sabiduría, que implica la capacidad de entender y aplicar la información para tomar decisiones acertadas y vivir una vida significativa. Tengo grabado en mi memoria de estudiante de medicina un momento de una clase de bioquímica del profesor López Barneo. Cerraba su clase sobre las proteínas de membrana asegurando que en un futuro podríamos tratar la enfermedad de Parkinson con liposomas, que llevarían dopamina directamente a las células de la sustancia negra subcortical. A nosotros nos parecía un sueño, un deseo. Sin embargo, era una teoría. El profesor aplicaba el conocimiento de aquel momento a un problema real. Faltaba la tecnología. El conocimiento científico se proyecta al futuro como teoría. Por sus obras los conoceréis. Otro modo de conocer la verdad de la medicina es un modo a través del cual todas las personas conocemos la realidad desde la compasión. Todos tenemos certezas científicas en nuestro ejercicio profesional, pero también todos tenemos certezas que pertenecen al campo de los valores, de la moral, del comportamiento. Todos tenemos familiares, amigos, de los que sabemos que podemos confiar. Este conocimiento nace de la experiencia moral, de la relación. Amigo es una cualidad de una persona que supera la lógica. Implica que conoces a esa persona de una forma distinta, complementaria. He llamado a la medicina en el título de mi discurso humanitaria, distinto de humanista, porque humanitaria se define de este modo, que mira o se refiere al bien del género humano. Humanitario es el que se pone en marcha para ayudar a otro. Lo humanitario necesita del conocimiento que da la compasión. La compasión conoce la necesidad. Defiendo que la mejor forma de definir la relación del médico y del paciente es como relación de ayuda. El paciente necesita de nosotros. Primariamente necesita ayuda. La ayuda que va a recibir necesita del conocimiento científico. Y también sabemos que sin la compasión, la ayuda será incompleta. Lo incompleto en medicina genera sufrimiento.
Decía un profesor de medicina paliativa que hay que saber más medicina para saber lo que no hay que hacer que para saber lo que hay que hacer. El buen médico puede no ser un médico bueno. Sin embargo, el médico bueno sí puede ser un buen médico, porque sabrá decir algo que es muy difícil de expresar: no lo sé. Lo hará desde la compasión, desde la humildad de reconocerse ignorante. El envejecimiento demográfico ha retado al conocimiento científico de la medicina. Aún mayor ha sido el fracaso de nuestra solidaridad con las necesidades de los mayores. También la pandemia del COVID nos ha desvelado nuestra falta de compasión para ellos. La pandemia también puso en crisis esto, nuestra compasión. Es muy probable que muchos mayores no necesitaran de un hospital para tratar su enfermedad de COVID. Lo que sí necesitaron y siguen necesitando es que les cuidemos, y no lo estamos haciendo. Las personas mayores han resultado ser inútiles y, por tanto, prescindibles. El COVID mostró que nos faltaba competencia sobre la enfermedad, pero sobre todo nos faltó compasión. Y este me parece uno de los motivos de la crisis de la medicina. Fuimos héroes por un rato fuimos necesarios, volvemos a ser contingentes. Estamos en crisis porque en el conocimiento de la enfermedad, el de la persona enferma, nos falta la compasión. La arqueología nos descubrió un día el primer signo de la compasión. Una fractura de un hueso recompuesta se ha propuesto como el primer signo de compasión de nuestros antepasados. La compasión superó a la supervivencia. En la medicina paliativa es donde la compasión aparece realmente como imprescindible. No es posible cuidar solo con conocimiento científico. Debemos conocer la verdad del sufrimiento. El profesor Francesc Torralba, en su libro Antropología del Cuidar, nos enseña: el desarrollo pleno de los cuidados exige un conocimiento transversal de las necesidades humanas. Cuidar de un ser humano es algo más que atender a sus necesidades de tipo somático. Consiste, fundamentalmente, en percibir todas sus necesidades y velar por ellos, responder a ellas. La compasión se proyecta en el futuro con la confianza, con un credo. Lo esencial es invisible a los ojos. Creo que el ejercicio de la medicina está en crisis porque se nos pide saber cosas que no pertenecen a nuestro campo de conocimiento. Las personas quieren de nosotros algo que no pertenece a nuestro entender la enfermedad. Cada uno quiere ser algo distinto, transhumano. Creemos que somos islas y por eso aparece la medicina como un derecho, como algo que se puede someter a votación, a consenso. La medicina sometida a potestas y olvidada de la autoritas. Creo que la verdadera crisis de la medicina de hoy es el reflejo de la sociedad en la que ejercemos la medicina. Una crisis del sentido, una crisis de la existencia. El sufrimiento en esta época se vive como un problema y no como un misterio. No hay lugar al misterio, a la pregunta última, porque no hay vida trascendente. Las personas han elegido, muchos de nosotros, ser sin trascendencia. Cicely Saunders, en su libro Velad conmigo, sobre el cuidado de los moribundos, nos enseñó que al final no podemos hacer nada eficaz por ellos. Solo podemos permanecer, acompañar, contemplar el misterio. El animal sobrevive, el hombre supervive. Puede vivir por encima de las realidades que conoce. En esta época quizás no sepamos o no queramos supervivir. La contemplación nos revela la verdad, una verdad que está en otro plano de la persona, en su trascendencia, en su espíritu. La contemplación nos muestra lo sagrado. La contemplación está ligada a la experiencia del ser, en la que lo bello y lo perfecto son invariables, permanentes. La contemplación genera asombro. La duda moderna y cartesiana reemplaza el asombro, dice el filósofo Byung-Chul Han en su libro La sociedad del cansancio. Muchas de las grandes cuestiones que retan el ejercicio de la medicina, que se nos exigen como fines de la medicina, como puede ser el aborto y la eutanasia, las hemos debatido desde la ética,
desde la deontología, desde el derecho. En estos años de ejercicio profesional, con mucho interés por la bioética, entiendo que muchos problemas profesionales que parecen de origen moral no lo son tanto en su origen. Estas cuestiones y otras, como la violencia, que también sufrimos los médicos, se entienden si le preguntamos a las personas, si nos preguntamos quién soy. Muchas respuestas me surgen cuando observo que vivimos desde la absoluta falta de sentido de la existencia de las personas. Hemos roto los lazos que nos mantenían elevados sobre nosotros mismos. Hemos roto con la naturaleza, con nuestra intimidad, con el otro. La pobreza espiritual de nuestra sociedad no se traduce en no tener un Dios o en no tener una religión. La pobreza espiritual es tanta que se traduce en no reconocernos como seres trascendentes. No hay ahora lugar para preguntar por quién doblan las campanas. Ya ni siquiera doblan las campanas. Al principio de mi discurso no he agradecido a mis padres, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, todo lo que han aportado en este momento, a este reconocimiento que recibo de la academia, porque el momento es este. Ellos son los que dan sentido a mi existencia, son mi lugar sagrado. Ellos me sirven para mostrar un ejemplo de cómo podemos transmitir trascendencia. Ellos son parte de mi trascendencia, porque gracias a su esperanza, a su fe en que todo va a ir bien, estoy aquí. Todos ellos han trabajado duro, me han apoyado en momentos difíciles porque han creído en mí y han tenido la esperanza de que yo ejercería bien la medicina. Finalizo mi discurso con el testimonio de San Juan de Dios, para ayudar a explicar lo que propongo hoy para la reflexión. Acoger consiste en vaciarse, dejar espacio y tiempo al otro. El que acoge auténticamente actúa pensando en el bien del huésped. La auténtica hospitalidad se funda en el reconocimiento de la dignidad del otro y en el reconocimiento de sus necesidades. Juan Ciudad contempló en las palabras de San Juan de Ávila la verdad revelada. Esa verdad le conmovió y se puso en marcha para ayudar a su prójimo. Desde esa compasión fue capaz de construir conocimiento profesional para el cuidado de los enfermos. Desde la contemplación llegó a la competencia, pasando por la compasión. Nuestra tarea hoy quizás deba ser ayudar a este despertar espiritual, tratar de convertir la relación médico-paciente en un lugar sagrado. Un lugar sagrado es un lugar que te conmueve, que te trasciende, que te transforma. El final de la vida, también la vejez, son épocas donde puede florecer la vida contemplativa. La contemplación es sanadora. No es el momento de producir nada, es el momento de contemplar la propia vida, desde lo sagrado, desde lo permanente. Esto suscita esperanza, facilita la sanación. La esperanza no puede prestarse o darse. Podemos suscitar la esperanza en el otro. La esperanza debe surgir del interior de la persona. Nadie, ningún derecho, ningún decreto ley, ningún Estado puede imponer el deber de la solidaridad. Esta nace de una convicción profunda y reflexiva de la persona, que consciente de la defensa de la dignidad igual de todos los hombres, de la unión profunda que existe entre todos los seres del universo, reacciona frente a las injustas desigualdades tratando de erradicar sus causas. Solo desde la confianza en que un mundo cada vez más solidario es posible, desde la seguridad de que la cooperación no desaparecerá de la tierra, es posible construir el futuro. La contemplación se proyecta en el futuro con la profecía. La profecía de la verdad suscita nuestra esperanza. Acabo ya definiéndome con una palabra. La que elijo para mí mismo es hermano. Ser hermano implica reconocer que hay otro y también que existe un Padre y es nuestro. Muchas gracias. Ruego al señor secretario acompañar a los recipiendarios. En nombre de Su Majestad el Rey, don Felipe VI, que Dios guarde.
presidente de las Reales Academias de España y de la Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias, corporación fundada en Sevilla en el año 1693 y cuya tradición continúa esta Real Academia de Medicina, os impongo esta medalla de académico correspondiente y asimismo os hago entrega del documento acreditativo de dicho nombramiento. Enhorabuena. Nos podemos sentar. Insistiendo en lo que decía al principio, es un día importante. Y hoy se dan dos circunstancias. Hemos tenido dos presentaciones, a mi modo de ver, excelentes, desde dos puntos de vista tremendamente parecidos, parecían opuestos, pero que en el fondo confluyen en lo mismo. La inteligencia artificial aplicada en la medicina es algo que ya nos está ayudando desde hace tiempo. Y nos está ayudando en el día a día, en la información. Tengo que recordar que la inteligencia artificial, la rudimentaria, tiene muchos años. Recuerdo al doctor John Kirkland, que era uno de los mejores profesionales en la cirugía cardíaca en Estados Unidos, que él era la inteligencia artificial de ese hospital. Había escrito un libro tremendo, se llamaba El Libro Azul, The Blue Book. Y todo el personal de allí tenía que seguir lo que dice el Libro Azul. Si el enfermo tenía la presión en tanto, la saturación venosa en tanto, la orina a tanto por minuto y la temperatura en tanto, se aplicaba tal cosa. Si era una variante correspondiente, era tal cosa. Y si la variante no existía en el libro, se llamaba al doctor Kirkland a la hora de que fuera por la noche. Sin embargo, esa era una inteligencia artificial rudimentaria, pero lo era. Pero hay otra inteligencia artificial que se pone más se acerca más a lo que el doctor Gómez ha planteado, aunque ya digo, son confluentes. El doctor Norman Shumway era otro gran cirujano cardiovascular que comenzó los trasplantes en el mundo, etcétera, etcétera. Y este hombre pasaba visita hablando con los pacientes, hablaba con la enfermera cuando estaban conscientes, lógicamente, y tocaba sistemáticamente a los pacientes, en algún punto. Normalmente, como se pasa por los pies de la cama, le tocaba los pies a los pacientes. Claro, los que estábamos allí teníamos que preguntar todo ese tipo de cosas. Y un día, pues cuando se lo pregunté, me dice, mira, el enfermo puede tener el monitor que tú quieras, pero si le tocan los pies y están calientes, la perfusión periférica es buena, las resistencias son bajas, y si encima miras la orina y funciona, no tienes que mirar mucho más. Es decir, era el Blue Book simplificado aplicando la razón. La inteligencia artificial, venimos hablando continuamente ya de ella, ya está en nuestra vida, ya no podemos evitarlo. Y hay muchas cosas que nos van ayudando a solucionar. Pero se han dicho cosas tremendamente importantes. El doctor Pupo ha hablado de la aplicación de la inteligencia artificial. Esa información que tenemos con ella nos da el conocimiento. Como el doctor Gómez ha dicho, una vez que tenga el conocimiento, y eso lo tiene la inteligencia artificial, la información y el conocimiento, no tiene la sabiduría, porque él mismo ha dicho, porque la sabiduría es la aplicación ética de los conocimientos que hemos aprendido. Y eso la inteligencia artificial todavía no lo tiene. Por eso yo pienso que se ha hablado de lo denostada que está hoy día la evolución de la medicina. Todos los días protestamos de cuando alguien va al médico, el médico probablemente le mire o no le mire, pero el hombre se sienta, mira al ordenador, pregunta y va escribiendo hacia el ordenador. La frialdad, la falta de comunicación. Como corresponde al conocimiento que acaba de tener, solicita una serie de estudios. Esos estudios se le remiten 2 o 3 días más tarde o cuando corresponda,
basado en la información de un profesional que no conoce al paciente, ni lo ha visto nunca. Y sobre eso se aplican unos protocolos, que es lo que al final determina la situación general. Eso tiene que cambiar, no puede seguir siendo así. Hace unos días hicimos un intercambio de visitas con la Universidad de Loyola y entiendo que eso ya está cambiando. En cada aula, en cada consulta, en cada sitio donde se reúnen, hay 2 cámaras de televisión, 2 cámaras de seguimiento. Y en ella el médico habla con el paciente. No tiene que escribir nada, habla con el paciente. Y todo queda grabado. La inteligencia artificial es capaz de resumir eso en un trabajo escrito que queda constancia de todo lo que se ha dicho. Pues se aplicará o se aplicará lo que haga falta. Es decir, eso no tiene más remedio que cambiar. Porque si no, corremos el riesgo de que a través de unos informes veamos una enfermedad. Y como el doctor Gómez ha dicho, lo importante no es solo saber la enfermedad, sino qué paciente tiene la enfermedad. Y ahí entra un poco también conexión con los cuidados paliativos. No vamos a hacer el mismo esfuerzo sabiendo que el resultado no puede ser nunca en una dirección agradable, con un enfermo terminal en unas condiciones determinadas que con una persona que tiene posibilidades de curación. Esto me llega a felicitar a los 2 ponentes y también a repetir lo que muchas veces digo, deciros que esto no es un premio, pero sí el reconocimiento de que la sociedad entiende que estáis por encima de la media en una dedicación, en un esfuerzo, en unos conocimientos. Me ha gustado mucho cuando el doctor Gómez ha dicho que viene con responsabilidad. Yo creo que eso es lo que pedimos en la academia. La academia necesita, no os entrega un premio, necesita de vuestra aportación. Y es obligación de la academia hacer las actuaciones tan atractivas que os resulte agradable venir a acompañar. Por todo ello, enhorabuena a los 2, enhorabuena a los familiares que tanto esfuerzo, como vosotros habéis dicho, han hecho para permitiros dedicar el tiempo a la profesión que tanto amáis, y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Con esto queda clausurado el acto. Muchas gracias. Los himnos